En este video vamos a seguir trabajando con los números complejos y vamos a ver unas cuestiones particulares que nos van a permitir expresar a los números complejos, en lugar de expresarlos de forma binómica, en forma polar. Forma polar de un complejo. Nosotros conocemos la forma binómica, que es la siguiente. Forma binómica, que es la que conocemos A más BI, es decir, un binomio que nos determina este número complejo. A más BI, que es la forma binómica. La forma que vamos a conocer ahora es otra distinta para expresar un número complejo, que es la polar. Para eso vamos a tener que trabajar ciertos conceptos. El primero es el concepto de módulo de un número complejo. Es decir, el módulo de cierto número z. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar en manera gráfica. Acá tenemos nuestro vector z, supongamos que este es nuestro vector z, y queremos averiguar el módulo de z. Es decir, que cuando hablamos de módulo, estaríamos hablando de la medida o de la longitud del vector que representa dicho número complejo, es decir, la medida de este vector. Entonces, aclaramos, es la medida del vector asociado, claro, asociado al número en cuestión, al número complejo en cuestión. Por lo tanto, que si queremos averiguar la longitud de este vector, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Veamos, trabajemos un poco cierta teoría. Nosotros tenemos el vector, cuyas coordenadas van a ser en el eje real, supongamos A, y en el eje imaginario, supongamos B. Ahora, ¿qué nos queda formado? Si miramos de esta forma, tenemos un triángulo rectángulo, en donde un cateto, que es este, mide esta misma longitud, es decir, B. Y este otro cateto mide justamente esta longitud, que es A. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo, vamos a hacerlo así, tenemos un triángulo rectángulo cuyo cateto, tenemos el cateto B, que es la parte imaginaria del número complejo, supongamos z igual a más bi, esto lo vemos de forma genérica, después vamos a trabajar con algunos valores particulares, y el otro cateto es la parte real, y la hipotenusa va a ser justamente el módulo de nuestro vector, también conocido como con la letra R. Es decir, otra forma de representar el módulo del vector es con la letra R. Ahora bien, si nosotros conocemos un cateto y el otro cateto y queremos averiguar la hipotenusa, lo que podemos hacer es la ya conocida, el ya conocido, perdón, teorema de Pitágoras. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos o a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que pasando en limpio, el módulo de z, que es igual a r, va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y así definimos el módulo de un número complejo, que es el módulo, que es la medida del vector asociado a dicho número. Y hay otra cuestión importante a la que hay que tener en cuenta. Acá tenemos un ángulo. A este ángulo lo vamos a llamar alfa. Y vamos a decir que alfa es el argumento
de un complejo, o de nuestro complejo Z, de Z. Es el argumento de nuestro complejo Z. ¿Qué es el argumento? Bueno, justamente es ese ángulo que forma el vector con el eje real. Es decir, este mismo ángulo que tenemos acá. Este es un ángulo. El ángulo que forma el vector con el eje real, que lo llamamos alfa, es el argumento en particular de este vector Z. Y esto se lo denomina como arg de Z. Argumento de Z, en este caso, es igual a alfa. ¿Y cómo podríamos calcularlo? Bueno, tratemos de hacerlo con los valores que ya conocemos. El ángulo de un triángulo rectángulo, o mejor dicho, la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo, es igual al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es B, sobre el cateto adyacente, que en este caso nuestro cateto adyacente es el valor de A. Por lo tanto, el argumento de un número complejo lo vamos a averiguar como con el arco tangente de B sobre A. Pasemos en limpio entonces. Bueno, y acá está la demostración, ¿no? Todo con este triángulo rectángulo muy sencillo. Pasemos en limpio entonces estas cuestiones. Dado un complejo Z, A más BI, que representa un vector de manera gráfica, decimos que el módulo de ese vector, que también lo llamamos R, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y que el argumento de Z, es decir, el argumento de este número complejo, que llamamos alfa, es igual al arco tangente de B sobre A. Estas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta para expresar un número complejo en forma polar. ¿Por qué? Porque la forma polar de un número complejo es la siguiente. Z va a ser igual al módulo de nuestro vector o de nuestro número complejo sub alfa, es decir, sub el argumento. Es decir, que en este caso, de forma general, nosotros tendríamos alfa, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, sub el arco tangente de B sobre A. Esta es otra forma entonces de representar a los números complejos. Una forma que, bueno, capaz que pregunten, bueno, pero ¿por qué me complica la vida ahora mostrándome otra forma si ya con la binómica yo era feliz? Bueno, la cuestión es que muchas veces hay muchas operaciones, suma, resta, multiplicación, división, y en este caso incluimos a las potencias y a las raíces, que resultan mucho más sencillas trabajarlas de forma polar. Por lo tanto, decimos que esta es la forma polar de un complejo, y es mucho más sencillo. Ahora, quiero hacer ciertas aclaraciones con respecto al argumento. A ver, vamos a bajar. Dijimos que alfa era igual al arco tangente de B sobre A. Esto cuando tenemos un complejo en el primer cuadrante. ¿Qué pasa ahora si tenemos un complejo en el segundo cuadrante? Es decir, cuando tenemos lo siguiente. Cuando tenemos B sobre menos A. Es decir, que cuando A es negativo. En este caso, el arco tangente, a ver, vamos a borrar, el arco tangente, o no, dejemos así, es decir, arco tangente, claro, para no escribir arco tangente, cuando tenemos B sobre menos A, decimos que no nos da el ángulo, sino que nos da 180 grados menos el ángulo. Esto por cuestiones de
de composiciones de ángulos, es decir, al calcular el arco tangente de b sobre menos a, nos estaría dando este ángulo de acá. Al calcular el arco tangente de b sobre menos a, nos da este ángulo. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos averiguar es, que es justamente lo que queremos averiguar, es este ángulo, lo que tendríamos que hacer es justamente 180, si este es alfa, tendríamos que hacer 180 menos alfa. ¿Qué es esto de acá que estoy aclarándoles? Otra cuestión es si tenemos menos b sobre menos a. Es decir, si estamos en el tercer cuadrante. Acá. Lo que tendríamos que hacer, en este caso, es 180 grados más alfa para conseguir este ángulo que necesitamos. Ahora vamos a hacerlo con este color. Este ángulo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque al calcular el arco tangente de menos b menos a, obtenemos este ángulo de acá. Por lo tanto, hacemos 180 grados más alfa, es decir, toda esta media vuelta más el angulito alfa. Ahora, vamos a borrar esto porque ya es un enchastre. Para ir terminando, déjenme aclararles qué pasa si estamos, en el último cuadrante, es decir, acá. Si estamos acá, tendríamos menos b sobre a. Y el ángulo que estamos buscando al hacer el arco tangente de menos b sobre a, o de un complejo que está en el cuarto cuadrante, este es alfa, esto es lo que averiguamos. Por lo tanto, para averiguar el ángulo que a nosotros nos interesa, que es este es el ángulo que a nosotros nos interesa, lo que tendríamos que hacer es 360 grados menos alfa. Ahora, claro está, si nosotros estamos en el primer cuadrante, no modificamos nada. Esto sí nos da alfa. Es decir, b sobre a es igual a alfa. Y estas son las cuestiones que quería decir, aclarar con el argumento de un número complejo. Y terminar, ya sí, con la expresión o con la forma polar de un número complejo.